Ok, una vez más, sean todos bienvenidos a nuestra lectura en esta noche. Vamos a iniciar y les pido que me acompañen. Oremos al Señor para que Él nos guíe en esta lectura, nos pueda llevar a entender más sobre la eclesiología práctica. En la providencia del Señor tenemos la oportunidad de esta semana nosotros llevar a cabo lecturas que tienen que ver con el aprender la historia de nuestra fe bautista particular, sino también llevar a cabo conferencias, ¿no? Y este viernes y sábado tenemos la conferencia. Así que preparémonos para eso también. Será grato poder vernos allí. Separen ese tiempito y aprovechemos bien esta oportunidad que tenemos, ¿sí? Así que vamos a iniciar. Les pido que me acompañen. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta noche y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de lectura. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a reflexionar sobre aquellas cosas que nuestros padres, Señor, en la fe bautista aprendieron y aplicaron conforme a tu verdad y a la regla primitiva, Señor, el Evangelio mismo, lo que nace de las Escrituras. Llévanos, Señor, a vivir aquello que creemos. Permítenos, Señor, continuamente meditar en ello. Haz que nuestra mente esté rebosando de tu verdad, Señor. También permítenos tener un tiempo especial esta noche para dedicarnos a estas meditaciones, este aprendizaje. Yo te agradezco tanto, Señor, por nuestros hermanos aquí reunidos, por tu iglesia que es tuya, Señor, y la preciosa congregación que nos permites, de la cual nos permites participar y crecer. Permítenos seguir viviendo esa obra tuya, poderosa y transformadora de edificar tu iglesia, Señor, de ver una iglesia santa que anhela, Señor, vivir para tu gloria, que aborrece, Señor, y odia el pecado, que ama la vida de piedad, Señor, que camina, Señor, de una manera que es agradable delante tuya por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes a esto. Te agradezco también, Padre, por la obra perfecta de Cristo en la cruz, que salva y redime y que nos recuerda a nosotros, Señor, que no somos lo que éramos, Señor, pero tampoco queremos seguir siendo lo que somos, sino que nos disponemos en tus manos a que sigas obrando y transformándonos y guiándonos, Señor, hacia la ciudad celestial. Por eso, Padre, te agradecemos por el antes y el después, por la obra transformadora del Evangelio, Señor. Y aunque ahora nos encontramos en el ya del Evangelio, donde podemos hallar salvación, donde tenemos esperanza, todavía no hemos llegado a la gloria. Y por eso queremos seguir corriendo esta carrera con fidelidad, con dependencia de ti, solamente de tu palabra, de tu verdad, de la vida en comunión, de la manera en la que nos alentamos, edificamos mutuamente, de la forma en la que tomamos en serio tus preceptos y tus mandamientos, de la manera en la que nos rendimos a ti, Señor, y dependemos enteramente de Cristo. Te pido, Señor, guíanos ahora. Te ruego que traigas fortaleza y salud sobre todos aquellos que son parte de nuestra iglesia, como aquellos, Señor, que están anhelando también serlo. Te rogamos, Señor, que traigas tu cuidado especial sobre la vida de nuestros hermanos y también derrames salud y fortaleza en los cuerpos, Señor, de nuestros hermanos que han estado quebrantados. Oramos, Señor, poniendo en tus manos la vida de cada uno, Padre, rogándote que en ese tiempo podamos fortalecernos en tu gracia y saber que todas las cosas vienen de tu mano, aún para aprender de ti, para conocerte más, que las obras de la creación y la providencia nos lleven a alabarte, Señor, que en la manera en la que tu providencia obra, aún a través de todos los medios y causas secundarias, nos lleven a comprender que eres tú, Señor, el que ha hecho todas estas cosas y que tú eres digno de toda honra y alabanza, de adoración. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para altercar contigo? Te pedimos, Señor, que recibas toda la alabanza y te agradecemos por el cuidado especial que tienes de tu amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar nuestra lectura y les invito a que podamos dedicarnos a esta lectura. Estamos en la página número 107, ¿sí? Nos quedamos allí. Déjenme compartir mi pantalla para que puedan verlo ustedes también y así podamos leer juntos este precioso libro, ¿sí? Estamos en Edificación y Belleza, la eclesiología práctica de los bautistas particulares ingleses del 1675 al 1705 del doctor James Renihan. Así que vamos a caminar a partir de allí. Y esto es así. Ok, espérenme, esto es acá y esto es así. Ok, espero puedan ver aquí en mi pantalla. Nos encontramos. ¿En dónde nos encontramos? Aquí hay una página diferente de lo que yo estoy viendo. Y aquí, exactamente aquí es donde nos quedamos la última vez. Hemos estado observando lo que es la naturaleza de la iglesia
Observamos la membresía en la iglesia, las responsabilidades de los miembros y la disciplina eclesiástica. Hemos observado en medio de todo esto textos confesionales, pero también documentos de las iglesias, de cómo trataban estos asuntos en la manera en la que funcionaban las iglesias en aquel entonces. Vimos, por último, la propagación de las iglesias, hasta donde tuvimos un espacio y continuaremos en esta temática con respecto a la propagación de las iglesias, justamente donde nos quedamos. Aquí en esta nota de Tilam vamos a mencionar, vamos a partir de acá directamente, donde dice la iglesia y continuaremos nuestra lectura. Quizás hoy arranquemos el capítulo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia, el capítulo 3 y avanzaremos unas cuantas páginas por este capítulo. Les invito a que podamos aprovechar este tiempo, prestar suma atención, apartar toda aquella cosa que tengamos alrededor nuestra que no nos distraiga. Siempre es bueno separar estas horas, ¿no? Es bello poder dedicar tiempo a esto, a la lectura juntos, pero qué grato sería poder aprovechar más estos tiempos, dedicar más oportunidades para estar juntos, para leer, para disipar todas aquellas cosas que hacemos normalmente y dedicar espacios a esta comunión, ¿no? Así que acompáñenme por favor en esta lectura. Vamos a iniciar la iglesia de Londres, que estaba bajo el ministerio de Hanser Nollins, dice nuestro libro, envió a Thomas Tillam a otros de los rincones oscuros de la tierra al norte, hablando de lo que es la propagación de las iglesias, en diciembre de 1651. Este último fue nombrado conferencista por la Comisión para la Propagación del Evangelio, establecida por el Parlamento en febrero de 1649-1650, y usó este puesto como base para plantar una iglesia bautista en Exham. En 7 meses, 16 individuos fueron bautizados y se formó una iglesia. Tillam vio esto como el gran fin de su misión. El día 21 del quinto mes de 1652, después de una seria consideración y algo de preparación en el Evangelio, un templo vio comienzo de estas piedras vivas. Un templo, perdón, vivió el comienzo de estas piedras vivas. Estos, entregándose solemnemente al Señor y mutuamente para andar en comunión juntos en sumisión a todas las ordenanzas del Evangelio, y Tilam, en ese sentido, hace referencia a esto en primera persona. Desposado con un solo esposo, espero presentarlos como una virgen pura a Cristo. Qué preciosas palabras, mis amados hermanos. Y esa es la labor de todos aquellos hombres que Dios llama al ministerio y ese anhelo de poder ver iglesias estableciéndose, templos vivos que comienzan con piedras vivas. Y entonces, esta forma de hacer referencia, Tomás dice, desposado con un solo esposo. Son palabras netamente del apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia de los Corintios. Y su tarea entonces es desposar a la iglesia con un solo esposo y presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Y esa es una tarea pastoral, una tarea que tiene que ver con la labor de prepararla, ataviarla y hacer que esta iglesia se vea hermosa para poder presentarla a Cristo. ¿Y cómo funciona esto de principio a fin? A partir de la propagación de iglesias. Y el evangelismo más completo, más eficaz que existe según la palabra del Señor, nace de la plantación de iglesias. Porque si hay un lugar donde se predica la palabra, entonces puedes invitar a otros a escuchar regularmente la palabra de Dios. Y entonces hay otros tipos de evangelismo preciosos que funcionan muy bien y que nunca hay que dejar de alentar. Ese evangelismo relacional con todo tu alrededor, tu trabajo, las personas que te acompañan, tu familia, tu vecindario. Pero entonces este va de la mano con el guiarlos a aquel lugar donde se predica la palabra continuamente. Tenemos que ser intencionales en todas estas cosas, mis amados hermanos. La fórmula para la plantación de iglesias, déjame hacerlo un poco más grande para que se pueda leer. La fórmula para la plantación de iglesias era palpable en esta acción. El evangelismo no se llevaba a cabo simplemente para buscar conversiones. Había que plantar iglesias. Esto es una parte esencial de la doctrina confesional posterior de la iglesia. Se esperaba que quienes recibían el don de salvación llegaran a formar parte de una iglesia bien ordenada. Los bautistas no podían concebir el evangelismo separado de la plantación de iglesias. Los convertidos debían ser bautizados
y conformados como iglesias por un sabio maestro de obras, para usar el término de Kitsch. Las dificultades de la restauración inglesa obstaculizaron la propagación de las iglesias. Pero en la relativa libertad de la década de 1660 se hicieron varios intentos para formar nuevas congregaciones. Benjamin Kitch argumentó que los ministros debían estar activos en la predicación y en los pueblos y aldeas cercanas donde estuvieran situados, para que así nuevas iglesias pudieran ser plantadas. La iglesia de Brownsgrove en Worcestershire, bueno, seguimos pronunciando acá, ordenó a David Crossley como evangelista en 1692, declarando: en virtud de la autoridad dada a nosotros por el Señor Jesucristo, hemos llamado a nuestro hermano a predicar el evangelio y bautizar en donde quiera que la providencia de Dios abra una puerta a su ministerio. Esta comisión itinerante no era simplemente para predicar, incluía la atención necesaria a los convertidos, el bautismo, e implicaba el siguiente paso lógico: la formación de iglesias. Este impulso evangelístico era la fuerza motriz de la iniciativa de las asambleas o la Asamblea General de 1689 para crear un fondo con la intención de, además de otros propósitos, enviar ministros a predicar tanto en la ciudad como en el campo. En el informe narrativo de 1690 se recogían por la buena obra hecha, perdón, se regocijan por la buena obra hecha ya entonces con el fondo, especialmente en Essex y Suffolk, donde no había iglesia de bautizados o iglesias de bautizados, porque la misión fue tan bien recibida que es posible que se formen dos iglesias. Según Murdina MacDonald, Richard Tindmart, Richard había sido enviado a aquellos condados con dos nuevas iglesias como resultado visible. Qué maravilloso leer cómo esto motivó a las iglesias, a las asambleas, a la búsqueda de poder considerar: vamos a plantar iglesias, levantemos hombres que puedan caminar a la labor tan digna de poder establecer iglesias aquí en la tierra, y a través del evangelismo, a través del bautismo, a través del discipulado, poder ver conversiones verdaderas y poder contemplar hombres pasando de muerte a vida, mujeres pasando de muerte a vida, y a partir de esto estableciendo iglesias donde la palabra sea predicada continuamente. Qué bendición, qué precioso poder leer esto. Y déjame leerte parte de estas notas. Una de ellas es la que quiero citar. Bueno, algunas simplemente son la base de donde se tomó lo que se está diciendo, pero hay una que va a mencionarse ahora en un momento y espero poder compartirla. Sí, esta está acá. Ahí está. Dice: estos ejemplos dan algún indicio de la propagación del mensaje y del deseo de ver las iglesias multiplicarse que había al menos entre los líderes del movimiento. Para ellos, la iglesia no era simplemente una sociedad de gente santa reunida para tener compañerismo unos con otros, sino un instrumento para tener luz y vida, para traer luz y vida a los lugares más oscuros. Cuando podían, ellos estimulaban y se comprometían con los esfuerzos misioneros dentro de sus posibilidades. Indudablemente, la pobreza relativa de muchas de las iglesias y sus ministros obstaculizó la expansión, pero se hicieron esfuerzos, a veces con resultados positivos. Mira esta nota, dice en la 1689 narrativa: este punto es explícito. Ellos lloraron el descuido financiero de los ministros, quienes debían estar tan incumbidos de los afanes mundanales que no pueden cumplir con los deberes de su santo llamado de predicar el Evangelio. Interesante la narrativa de las cosas que se trataban dentro de las asambleas. Una de las circunstancias era ver los obstáculos a la expansión y cómo el hecho de poder ver el apoyo no siempre era positivo, a veces con resultados positivos, pero eso era a veces, puesto que la pobreza relativa de muchas iglesias y sus ministros obstaculizó la expansión. Y esta es una de aquellas cosas de la cual la iglesia en muchos lugares adolece.
Muchas de las veces la iglesia no crece o no avanza, o mejor dicho, la obra misionera y la plantación de más iglesias no se logra, porque una iglesia plantando otra iglesia involucra esfuerzos y recursos de por medio. Pero qué bello es cuando las iglesias se unen y se comprometen juntas para poder ver plantaciones. Y como las iglesias, me refiero a miembros de cada iglesia, hermanos de cada congregación, comprometiéndose a apoyar para que la obra misionera avance. A veces es descubrir cosas sencillas. En aquel entonces, comprar un caballo para que un hombre pueda ir a un lugar. En otras ocasiones era poder ver los recursos para que pueda estar bien alimentado. Y en otros casos, en otro tiempo, es a veces gasolina, alimentos, Biblias y diferentes cosas que son prácticas pero útiles en a la hora de pensar plantar una iglesia. A veces es pensar cómo podemos apoyar para conseguir tales libros para tal lugar donde están estudiando este tema tan precioso. Y vemos ese fruto. Pero es súper interesante ver que ellos se reunieron y ellos lloraron el descuido financiero de los ministros, quienes debían estar tan, mira la forma de expresión, tan incumbidos de los afanes mundanales, significa tan abrumados o tomando incumbencia, sí, responsabilidad aparte del ministerio para poder cubrir cosas. Y dice, afanes mundanales significa dedicarse a algo distinto, en ese sentido que el ministro o el servicio que tenían en sus manos. Y esto los obstaculizaba poder ir y servir. Imagínate la circunstancia de un pastor que no puede llevar la labor de predicación y el servicio a un lugar donde se quiere plantar una iglesia, un hombre que está siendo enviado porque su horario de trabajo y las circunstancias no le permiten hacerlo, porque está ubicado y trabajando en eso, porque es necesario y así tiene que ser. Pero entonces la iglesia lloraba esto, porque decían, necesitamos suplir esas necesidades que estos hombres tienen, es poder enviarlos con la limpia conciencia de saber que están haciendo lo que el Señor les ha llamado a hacer y que entonces lo van a hacer porque nosotros nos encargamos de suplir sus necesidades. Y eso es algo precioso. Sentarse y llorar por estas cosas es algo lícito y pensar cómo podemos apoyar esta obra de manera mayor. Me hace pensar mucho en de qué manera, mejor dicho, como hermanos en nuestra congregación, le damos al Señor lo que es suyo. Y sí, estoy hablando de ofrendas o diezmos, o la forma en la que tú apartas en tu corazón aquello que le pertenece al Señor. Y a veces pensamos de una manera muy, como este mismo texto lo dice, afanes mundanales, de una manera muy mundanal, ¿no es cierto? Bueno, ahí va, ¿no es cierto? No sé, podría haber usado para tal o cual cosa, pero ahí lo entrego. Y no lo hacemos tal vez con un corazón que puede adorar al Señor, porque recuerden que es una circunstancia donde la adoración también se ve evidenciada, donde ponemos de manifiesto fe y descansamos y dependemos del Señor, donde le damos a Él lo que es suyo. Pero sabemos que eso también se puede usar y se emplea, sobre todo para el alcance del Evangelio y la expansión de su reino, al sostener a los ministros, al apoyar las misiones, al sostener las cosas que tienen que ver con el templo en el que nos reunimos y demás cosas. Y entonces buscamos la manera de hacerlo, pero todo tiene que ver con el corazón. Y las iglesias en aquel entonces se reunieron y lloraban por esto, porque veían que no se estaba dando esa buena parte que necesitaban los ministros para dedicarse a esta labor. Y entonces la expansión se veía obstaculizada, la obra se veía limitada. Y hay tanta necesidad en aquel entonces como ahora que necesitamos meditar más en estas cosas. ¿No fue el apóstol Pablo que le animaba a la iglesia, a los corintios, que cada uno se pare de lo que el Señor le haya prosperado, no de lo que no tienen, sino de lo que Dios les había dado? Pero la iglesia de los corintios tenía un corazón tan grande en un tiempo en el que ellos, aún de las cosas pocas que tenían, buscaban apoyar. Y ellos daban generosamente y abundantemente, no reteniendo, sino dando con liberalidad, pero haciéndolo con gozo, con dedicación. Me hace pensar, y tal vez tú no lo sabes, lo menciono en esta clase, pero en la manera en la que nuestra iglesia funciona esta área, los miembros hacen un pacto delante del Señor con toda libertad y una limpia conciencia de poder separar, pactualmente, me refiero a un compromiso, mensualmente algo que el Señor les haya prosperado. Y sostienen ese pacto por el tiempo que sea necesario. Y entonces se esfuerzan por sostenerlo, ¿no? Y se anima, esfuércese por esto. Pero si en alguna ocasión el Señor le provee de más, sea sincero en su corazón y vea cómo puede seguir esforzándose. Pero si no puede lograr esto, entonces sea también sincero y diga, esto es lo que yo puedo ayudar. Porque a veces uno puede pensar, voy a hacer tal cosa y se esfuerza por algo, ¿no? Pero no calcula. Entonces uno dice, bueno, voy a darle esto al Señor, voy a ser regular en esta forma, esto es lo que el Señor me provee, así que voy a separar esto para Él, recordándome que todo lo que viene viene de su mano. Y lo hago para honrarlo, para glorificarle y porque sé que Dios usa esto para la expansión de su reino. Y entonces, confiando en que es suyo, le entrego a quien le pertenece.
y sirvo de esta manera al Señor en la gran comisión, porque así funciona también la forma de plantar iglesias. Hoy hablaba, mientras me subía a un taxi, hablaba con el chofer, obviamente, mientras conversábamos, hablábamos de esto, y la pregunta siempre es, ¿y a qué se dedica, no? Y comenzamos a charlar y hablábamos de esto. Y justamente mencionábamos la manera en la que muchas iglesias corren a ver terrenos y a construir edificios. Y él decía, oigan, les hace falta un terreno, ¿no? Yo, no necesariamente ahora, porque estamos ocupados en plantar iglesias y queremos hacer una inversión en esa área. Y quizás tal vez en algunos años el Señor nos provea para poder tener un terreno, un edificio, un templo lindo. Pero si en estos años, mientras nos acercamos a esa preciosa meta, que no es una meta que tenemos ahora en mente, queremos ver si tal vez Dios nos permite ver más iglesias plantadas. Y si a veces es arrendar un lugar, puede funcionar así. Y le mencionaba que en Riobamba lo que hacemos es reunirnos en un garaje, que es medio frío y a veces tratamos de prender un poco, medio frío, digo, ¿no? Riobamba. Tratamos de prender un poco una chimenea allí, a veces se mete un poco el humo, pero calienta un poco el lugar y esto nos da la oportunidad de poder adorar al Señor y cantar juntos. Y esto lo disfrutamos este domingo, una pequeña conferencia acerca de la conversión, un precioso tiempo. Entonces, mientras le explicaba a este hombre estas cosas, él se quedó extrañado pensando en que una iglesia solamente era un terreno y un edificio. Y cuando me escuchaba, pues su perspectiva comenzó a cambiar, ¿no? Yo le explicaba el evangelio y anhelaba que esto traiga frutos, ¿no? Así que está el contacto allí, espero poder seguir animándolo y que Dios nos permita ver quizás a su debido tiempo una iglesia en La Tacunga, de donde es este hombre y su familia. Y bueno, oremos por eso, ¿no? Pero notan que para estas cosas no es un asunto simplemente de pensar en bueno, ya vamos para allá, vamos para acá. Son años, son meses, es tiempo, son personas. No son proyectos solamente, son almas. Y se requiere tiempo. Y para eso entonces se destina a ministros que puedan dedicarse a eso y que la iglesia pueda sostener. No está mal entonces llorar, porque a veces uno piensa, ¿cómo puedo hacer más bien o mayor bien para traer ese sustento y ese apoyo, dándole al Señor lo que le pertenece simplemente, para poder sostener a aquellos hombres que Dios envía a esta labor? ¿Cómo podemos orar mejor para que Dios levante más hombres? Pero también cómo podemos ser más eficientes a la hora de darle al Señor lo que le pertenece y así poder establecer más iglesias. Qué precioso sería esto, ¿no? Soy de aquellos que en un sentido me siento muy gozoso de ver cómo en nuestra iglesia hay mucha generosidad en ese aspecto. Pero también pienso, la iglesia tiene que siempre comprometer su corazón a poder darle al Señor con mucha fidelidad y mantener estas cosas en alto, en un alto grado de adoración, donde podamos decir, Señor, esto es tuyo, como olor fragante, y no solo usar términos comunes o seculares, dinero, plata, dar, sino más bien usar términos que tienen que ver con una ofrenda de olor fragante, con este sacrificio que le entregamos al Señor, porque no ofrecemos sacrificios que no nos cueste. Claro, yo podría usar esa ofrenda para otra cosita. Me encantaría con eso con hacer esto y aquello y poder comprarme tal o cual cosa, porque, bueno, es dinero, pero el corazón que Dios nos ha dado tiene que ver con fe y dependencia. Y entonces separamos esto porque le pertenece al Señor y lo hacemos en dependencia de Él y porque Él es el que sustenta nuestro hogar y pone el pan en la mesa. Y este es el corazón con el que debemos contemplar cada domingo cuando nos acercamos a la casa del Señor, a adorarle en todas las maneras. En este caso, hago énfasis en esto porque me llama la atención cómo ellos se reunían y lloraban por esto y pensaban en estas cosas, porque mientras pensaban en eso, lo que veían era obstáculos que no permitían que avance el ministro o avance la expansión del ministerio, y entonces buscaban suplirlo. A veces a través de una iglesia, a veces a través de asociaciones, y eso es maravilloso, porque el texto hace referencia a que se reunían las asociaciones y lloraban por esto. Y por cierto, hay un precioso libro que quiero invitarles, después podamos leer en otra ocasión. Es un material que se está trabajando en legado ahora, pero que está en descarga gratuita, lo pueden encontrar, perdón, en Chapel Library. Les llama El Templo Reparado. Un maravilloso documento que vale la pena sentarse y leer y que está pensado en la manera en la que se había descuidado esto. Justamente el hecho de poder restaurar la manera en la que el púlpito debe ser colocado allí y deben levantarse hombres fieles para el púlpito y entonces levantar la forma de ordenar ministros, pero también ordenar hombres dotados para la obra del ministerio a través de reconocerlos y pedirles que dediquen tiempo a la enseñanza y a la predicación. Y ese precioso libro hace referencia justamente a este tema. La importancia de reparar el templo también involucra el compromiso de la iglesia por apoyar para que estos hombres puedan ser fieles en esa labor y dedicarse enteramente a esta labor tan importante, ¿no? Acercándonos ya a la conclusión de este capítulo y haciéndoles saber que hoy quizás tengamos una clase un poco más corta, quisiera leer con ustedes esta parte y es,
En la eclesiología bautista particular, la iglesia era fundamentalmente el resultado de la actividad personal y soberana de Cristo, llamado a- llamando a pecadores del mundo para salvación. Desde sus raíces en el Nuevo Testamento, fue creada para ser una comunidad santa, separada del mundo y enfocada en el cielo. Era invisible en el sentido que los corazones renovados de sus miembros constituyentes no se podían ver a simple vista, pero también, perdón, pero tenían una visibilidad real en la formación de iglesias locales. Tremendo, ¿no? Era invisible en el sentido de que los corazones renovados de sus miembros constituyentes no se podían ver a simple vista, pero tenían una visibilidad real en la formación de iglesias locales. La Iglesia Universal era entendida como el número completo de las iglesias verdaderas que existían en el mundo. No tenía autoridad humana ni centro de poder. No podía ser nacional ni incluir a los súbditos políticos de un imperio, sino que se reunía a los pies de su cabeza actual, Jesucristo. Obviamente el término actual no se refiere a actualización, sino por acto. El acto en el sentido de cuerpo es Cristo como cabeza. Y aquí está su cuerpo. Y entonces reunidos a los pies de aquel que es la cabeza. Perdón, hermano, solo regálame un momentito. Mis hermanos, espero poder leer la conclusión con ustedes y para nuestra reunión acá. Tengo un asunto aquí en casita que necesito resolver. La Iglesia Universal era entendida como el número completo de las iglesias verdaderas que existían en el mundo. No tenía autoridad humana ni cetro de poder, no podía ser nacional ni incluir a los súbditos políticos de un imperio, sino que se reunía a los pies de su cabeza actual, Jesucristo. Ninguna de las asambleas de cristianos era perfecta, pero mostraba las características de la obra de Dios. Y así mostraba la realidad y validez de su reclamo de ser iglesias a quienes los notaban. Realistamente hablando, las iglesias tenían problemas y algunas desviaban tanto los estándares de la ortodoxia y la ortopraxis, o sea, lo que creían y lo que practicaban, según lo que creían, que perdían el derecho de portar el título de Iglesia de Cristo. Hay un tema central y recurrente de una sola y muchas que está presente en el pensamiento de ellos. La iglesia que es una sola es la iglesia universal que tiene a Cristo como su cabeza. Las muchas son las iglesias locales diseminadas por todo el mundo, compuestas por mujeres y hombres verdaderamente regenerados, dedicados al servicio de Dios. Mantenía la catolicidad, esto es una sola, en el sentido de que no se veían a sí mismos como las únicas iglesias verdaderas, aunque las iglesias paedobautistas eran defectuosas en su doctrina del bautismo, eran aún así iglesias verdaderas.
ya sea que se formaran por un pacto o simplemente por acuerdo mutuo. El acto de convertirse en una iglesia era un asunto serio. La membresía tenía un exaltado privilegio con grandes responsabilidades. Se hacía una investigación cuidadosa de la experiencia de conversión de cada solicitante y todos estaban sujetos al escrutinio y a la disciplina correctiva si caían en pecado. Algunas transgresiones requerían una represión verbal. Un patrón habitual de pecado demandaba un retiro de los privilegios y una separación del compañerismo, mientras que la indulgencia y permanencia en pecados graves tendría como resultado la excomunión, expulsando a la parte culpable de la congregación y de vuelta al mundo como una persona inconversa. Tan importante era la existencia de la iglesia local que los programas se establecían para promover la organización de más iglesias. Se recaudaba fondos, hombres eran ordenados y enviados en un intento por reproducir el patrón que existía entre ellos mismos. En todo esto, la eclesiología bautista particular puede verse como una parte fundamental de la identidad propia de sus iglesias. Eran calvinistas, como los presbiterianos e independientes a su alrededor, y su rechazo de cualquier noción de una iglesia nacional se parecía a los patrones generales de la eclesiología independiente, pero desde sus raíces, su identidad bautista se desarrollaba a partir de su propio entendimiento de la naturaleza de la iglesia. Qué bueno poder leer esta parte juntos, mis amados hermanos. Esta conclusión resume mucho lo que hemos estado viendo en todo este capítulo que habla sobre lo que es la iglesia, su naturaleza, su propósito, su membresía, su disciplina, el orden que ésta lleva y cómo estas actas muestran la forma y la práctica de la vida de la iglesia en aquel entonces y cómo nos guía a nosotros también a la luz de cómo ellos tomaron los principios, los preceptos y una estricta y rigurosa observancia de los textos y las verdades que el Señor ha establecido. Tanto que aprender, tantos huellas en el camino que nosotros debemos pisar, de otros que caminaron por allí y que nos enseñan el camino hacia la patria celestial. Y que por lo tanto entonces nos reta y desafía a todos nosotros a poder asumir una responsabilidad mayor con respecto a lo que Dios pide de un miembro en su iglesia, de uno que anhela caminar en este orden. Que es lo que vimos justamente en este capítulo. Los participantes de esta membresía. Y entonces es un capítulo muy necesario para nosotros, porque muchos han hecho un proceso y que anhelan caminar en nuestra iglesia y poder ser miembros, y que yo anhelo con todo mi corazón que sea así, pero que obviamente requiere un proceso, una observación estricta, ¿verdad? El hecho de observar aquellos, no solo requisitos que se piden, sino también el observar con cuidado esa conversión y que pueda ser confirmada por la congregación reunida, o sea, los miembros, y poder ir observando esto poco a poco. Algo que tengo que decirlo es contracultural a la vida de la iglesia actual o la forma en la que la iglesia está funcionando en este tiempo, que no necesariamente es algo que tiene que ver con una eclesiología saludable y que con tristeza lo digo, muchas de las veces nos hace ver como extrañados la forma de eclesiología que nosotros abrazamos. Suena muy estricto, pero aunque parece serlo, tiene que ver con la manera en la que vemos lo que es la iglesia en su naturaleza. Es una, es santa y es católica. O sea, esta iglesia le pertenece a Cristo en todos los tiempos. Y si queremos ser una iglesia conforme a lo que Dios ha establecido, tenemos que tomar sus parámetros y observar conforme a lo que Él ha establecido. Entonces, yo animo mucho a todos. No dejen de comprometerse a seguir a Cristo. Esfuércense por eso. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Antes bien, estimulémonos. Hey, ¿dónde estás? Te esperábamos hoy. No te vi. ¿Qué pasó? Ah, bueno, gracias por decirlo. Voy a estar orando por ti. Hey, ¿cómo puedo hacer para animarte más? ¿De qué manera entonces? Paso por tu casa y te llevo. Vamos entonces. Esta es la forma de estimularse. Y entonces se acerca el día del Señor. Hermano, sería de mucho gozo verte. La semana pasada no te vi. Y hacer una llamada, escribir un mensaje y estimularnos. Y a veces podemos ver hermanos que quizás no pueden estar porque su salud se ha quebrantado. Y entonces orar por ellos y hacerles algún bien es una bendición tremenda. Hagamos esto unos a otros.
no esperándolo, sino buscándolo, buscando hacerlo. Esa es la forma en la que se practica una responsabilidad, porque siempre se verán esas bendiciones a la luz de nuestras responsabilidades. Recuerden que la obediencia siempre trae bendición, pero ese estímulo tiene que ser intencional. La iglesia no es una hierba mala que crece naturalmente y se da así por sí. Tiene que ser una iglesia que nace de la obra soberana de Dios, que ha preparado el terreno, que planta la semilla, que trae fruto, que produce un tronco, que trae ramas, hojas, y luego vemos un fruto abundante. Y recuerden que la semilla de la palabra no da fruto de una manera escasa, sino que su palabra enseña que el fruto es a 30, a 60 y a 100 por uno, cuando la palabra es bien recibida. Pero cuando esta no es bien recibida, entonces no solo no hay fruto, sino que se vuelve infructuoso. Cuando pienso en estas cosas y en estas lecturas que estamos llevando, yo le doy gracias al Señor, porque este propósito y esta meta no es comodidad de ninguna manera, sino retar nuestro corazón para ver qué es lo que el Señor quiere. Y cuando veo la eclesiología práctica junto contigo, de lo que estamos leyendo en un libro que, por cierto, sin darnos cuenta, nos ha llevado ya hasta la página 113 y que me encanta poder leerlo con ustedes. Sí nos desafía a pensar, estos hombres caminaron por allí, estos hombres lloraron, estos hombres hicieron su trabajo a su debido tiempo, en un tiempo en el cual no tenían las cosas que nosotros tenemos. ¿Se imaginan a estos hombres reuniéndose por Zoom en un tiempo en el que no existía? Tenían que subirse a su caballo y cabalgar hasta donde había el tiempo para reunirse en una aldea, quizás distante y algunos kilómetros, y subirse a su carreta, en el mejor de los casos si tenía recursos, y en otros casos simplemente caminar, lo suficiente como para saber que ibas a llegar al culto, llegar a tiempo y deleitarse en la adoración al Señor juntos en una comunión preciosa, entendiendo qué es lo que el Señor les había llamado a hacer. Así nosotros también, amados hermanos. Me alegra tanto ver lo que el Señor hace en nuestra iglesia. Me gozo tanto en esto. En mi suposición santa, digo, la iglesia está orando, la iglesia está clamando, la iglesia está dependiendo. Y entonces yo también clamo, lloro así como Job, ¿no? Por si quizá alguno de los nuestros esté andando de manera desordenada, Señor, llévanos a caminar de forma ordenada, a vivir de forma agradable, a aplicar correctamente lo que tú nos has dado como herramientas para la vida de tu iglesia, ordenanzas, pero también las llaves, la forma en la que recibimos, como la forma en la que tratamos el pecado, no arrepentido, o todas las cosas que suceden en una iglesia. Y entonces este capítulo ha sido de mucha bendición para mí. Si puedes, te animo a que puedas volver a leerlo. Pero en todo esto, amado hermano, tu meditación que sea centrada en lo que es la cabeza que es Cristo y que nuestra dependencia sea de Él directamente. Esta semana tenemos una conferencia, amados hermanos. Si ves un link por ahí que dice link de inscripción, corre e inscríbete pronto. E inscribe a aquellos que van a acompañarte para poder prepararnos para esta conferencia. Será muy, muy agradable poder estar juntos el viernes y el sábado y estar allí y aprovecharlo bien. No lo veas como algo menos o algo menor o algo no importante. Míralo como algo valiosísimo que tiene que ver no solo con la vida que tú y yo anhelamos tener en esta iglesia, sino con la vida de la iglesia misma, y tiene que ver con nuestro entendimiento y la práctica de estas cosas. Lo que hemos estado aprendiendo ahora lo queremos dejar bien en claro allí a través de estas conferencias y entonces practicarlo y vivirlo y comenzar a ver la recepción de miembros en nuestra congregación. Anhelamos que esto sea una práctica anual, por así decirlo, y dedicarnos a esta recepción continua, aunque no anhelamos disciplinas ni tampoco anhelamos hermanos que sean excomulgados. No queremos pasar por alto lo que Cristo nos ha dado como herramientas para mantener ese orden. Y entonces, todas estas cosas deben ser tratadas a la luz de la verdad. Y por eso creemos que es importante esta conferencia. Por eso te invito, no dejes de inscribirte, de animar a otras personas y que podamos aprovechar bien ese tiempito. Si alguno quiere colaborar de alguna forma, son bienvenidos. Estaremos buscando la forma de poder tener bocaditos y cosas así para algún break en el día, tanto viernes como a su vez el día sábado en la mañana, para poder compartir café y todo lo que hacemos el domingo después de nuestra escuela bíblica, replicarlo esos 2 días. Y entonces todos son bienvenidos a apoyar en alguna cosita que pueda ser útil. Anhelamos poder tener algunos equipos que puedan estar listos para la preparación del lugar, la limpieza, el orden de las sillas, la recepción de las personas, el acomodar a la gente, el preguntar, quizás tengamos que dispensar o necesitar, precisar algún lugar para que algún hermano duerma.
Y ustedes saben que esta casa está abierta y quizás tenga no a un pastor, sino a unos cuantos acá. Entonces yo les animo también, hermanos, no dejen de abrir su casita. Algunos hermanos ya me han confirmado. Hoy nomás hablaba con el pastor José Castañeda de la iglesia en Otavalo, la iglesia reformada allá. Y él me decía, estaremos yendo quizás unos 5 hermanos. Entonces preparémonos para estas cosas, mis hermanos. Previamente, anticipando la jugada, como dice algún hermano por acá, para que funcione, para que estemos listos, para que seamos una iglesia anfitriona también en este tiempo. Es una conferencia sencilla, pero que anhelamos realmente tomar el provecho de la parte buena, y me refiero la parte mejor que tomó María, perdón, aunque a veces tengamos que tomar también un corazón como el de Marta, porque los dos son necesarios. Entonces, servir por un lado, pero también sentarnos y poder ser el recipiente que recibe la bendición en ese sentido. Así que, ánimo, mis hermanos, esto es para el bien de nuestra iglesia, les invito a todos a estar allí una vez más, y bueno, vamos a finalizar orando, mis hermanos. Les pido que oren por mí, por mi familia, por la salud de mis hijos, y estaremos conversando un poco sobre estas cositas. Oremos, mis hermanos. Señor, te doy gracias y pongo en tus manos, Señor, este tiempo que hemos podido meditar brevemente en esta parte, esta porción de este capítulo. Al contemplar estas cosas, Señor, nuestro corazón salta a la meditación de lo que otros hombres hicieron en su tiempo y a sus años, Señor. Y luego nos lleva a pensar en nosotros, en lo corta que es esta vida, Padre, y en la maravillosa expectativa que podemos llegar a tener de la eternidad. Y te pedimos, Señor, por favor, te ruego que tomes nuestros planes y los destruyas. Si estos planes son mundanos, si estos planes se limitan solo a lo temporal, si estos planes son egoístas, Señor, si estos planes se centran solo en nosotros y en nuestras pasiones, Padre, destruye nuestros planes. Si solo queremos algo para nuestro beneficio, para nuestro orgullo y nuestra vanidad, líbranos, Señor. Pero entonces coloca en medio nuestro tu voluntad para que esta sea la meta a la cual corremos y caminamos con todas nuestras fuerzas. Padre, permítenos ver, así como estos hombres se esforzaban para la expansión del Evangelio a través de plantar iglesias, permítenos ver esta obra aquí, Señor. No dejamos llorar porque nos concedas ver esos milagros de personas pasar de la muerte a la vida. Y permítenos contemplar nuestra propia vida delante tuyo, Señor. Quita de nosotros cualquier tipo de comodidad que nos lleva a sentirnos bien como estamos. Y muévenos a la urgente labor del servicio mutuo y el ministerio cristiano en la iglesia de Cristo. Que podamos tomar en serio, Señor, el llamado de seguir a Cristo, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirlo con todo nuestro corazón. Que no pensemos en nada más que eso y nada menos que eso, Señor. Que podamos ver nuestra propia vida. Y si somos realmente cristianos, Padre, podamos ver nuestra vieja vida y se pueda notar un contraste y una diferencia tan grande que cuando veamos al pasado, te agradezcamos continuamente, Padre. ¿De dónde nos libraste? ¿De dónde nos sacaste? ¿De dónde nos redimiste? Y que cuando veamos el hoy, el aquí, no nos conformemos, Señor, sino que sigamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Sigamos transformando nuestra manera de pensar conforme a tu verdad, para que nuestra manera de vivir sea conforme a tu verdad también. Te pido que bendigas a tu iglesia hoy, esta semana y este tiempo, Padre, que vamos a dedicar a estas conferencias. Que seas tú preparándonos y preparando tu palabra. Oramos por el pastor Jorge, que lo guardes en el camino hasta aquí el día jueves, Señor, que bendigas tu palabra por medio de él, Señor, en la exposición, que coloques corazones sensibles y dispuestos a tu palabra, Señor, que venzas nuestras presuposiciones, que venzas nuestros preconceptos, que tu verdad brille profundamente en tu iglesia, que eleves el espíritu de la iglesia a un pensamiento solemne, santo, dulce, agradable, serio, Señor, con respecto a lo que es tu iglesia aquí en la tierra, y quites de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que nos llevan a suponer con respecto a tu iglesia, que nos llevan, Señor, a circunstancias donde podemos llegar a ser hasta burla o mofa de tu iglesia, y te pedimos, perdónanos, llévanos a ver la iglesia como Cristo la ve y amarla como Cristo la ama, Señor, y entonces amar a Cristo amando a tu iglesia. Te pido, Señor, que traigas claridad y orden a través de estas conferencias y prepares todos los servicios, Señor. La voluntariedad de cada hermano y hermana en los servicios, que es tan precioso. Pon en los corazones el querer como el hacer. Señor, permite que cada hermano tenga un corazón dispuesto al amor a la iglesia, y entonces podamos servir tanto en limpieza, en tantas áreas particulares y sencillas, como el poder servir refrigerios y alimentos, prepararnos para recibir a la gente y abrir nuestra casa para poder hospedar hermanos,
que podamos tener este corazón todo, Señor, que nuestra iglesia reine la unidad que hay en Cristo, reine la paz que Cristo ha ganado para nosotros, reine, Señor, un espíritu de gracia que nos lleva a sentir como Cristo siente y a pensar como Él piensa. Reine en nosotros, no el vernos como superiores, sino como servidores unos a otros, Señor, y ver a los demás como superiores a nosotros. Que reine, Señor, en nosotros tu gracia y tu bondad. Te pido esto, Señor, descansando en que tú obras mayor y mejor de lo que nosotros podemos pensar o hacer, y aún lo haces, Señor, a través de tus misterios, de tu providencia, de tu soberanía. Bendice esta noche, Señor, y danos descanso, renueva nuestras fuerzas y derrama salud física en nuestras vidas, pero también fortaleza espiritual en nuestros corazones. Que tu iglesia, Señor, te agrade y te alabe, te honre y te glorifique. Que cada individuo, cada hombre y mujer en este tiempo que estamos orando, Señor, pueda ser invadido por un temor reverente a ti. Y esto nos mueva, Señor, a vivir para agradarte a ti y para hacer tu voluntad. Porque ese es el fin supremo, conocerte y disfrutarte por toda la eternidad. Bendice, Señor, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. Que el Señor les bendiga, mis